Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar tuberías simples. Entonces, la definición de tubería simple es aquella que tiene un diámetro constante y está hecho de un solo material a lo largo de toda su longitud en la trayectoria del flujo. La energía que mueve el fluido puede ser de dos tipos, puede ser por ejemplo gravitacional y mecánica. Entonces la gravitacional básicamente es debida a una diferencia de altura, por ejemplo, entre un embalse a la entrada de la tubería, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de altura le permite al flujo moverse, ¿cierto? Esa sería la energía impulsora, la diferencia de altura. Y la mecánica, por su parte, es cuando se trata de un dispositivo mecánico, como por ejemplo una bomba, eh, para que esta se considere como eh, una tubería simple, la bomba debe estar localizada en alguno de los extremos de la tubería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un esquema, un ejemplo de la energía gravitacional. Entonces vemos si el flujo va desde la superficie del agua hasta este final de la tubería. Entonces esta diferencia de nivel es la fuerza impulsora para que el flujo este sentido. Entonces, esa es la energía que mueve el flujo. Por su parte, en la mecánica, cuando se tiene o se dispone una bomba, por ejemplo, que es un dispositivo mecánico que le añade energía al fluido. Entonces, este es un esquema, por ejemplo, si se tiene un embalse de una cota de 50 pies, por ejemplo, y se va a impulsar el agua a una cota mayor, por ejemplo, una cota de 150 pies. Entonces, esto no ocurre de manera natural, ¿cierto? Porque en este punto hay más energía que en este, entonces lo que hay que hacer es añadirle energía a ese fluido por un dispositivo mecánico que permite impulsar desde esta cota el fluido hasta esta cota y también vencer las pérdidas por fricción y las pérdidas por el accesorio. Entonces, en este caso hay un dispositivo mecánico. Las tuberías simples pueden tener múltiples accesorios que produzcan pérdidas menores, por ejemplo, válvulas, codos, uniones. Esta es una tabla del libro de Saldarriaga, Hidráulica Tuberías. Entonces, para cada accesorio hay un coeficiente de pérdida o un coeficiente de resistividad, que recuerden que esto sirve para cuantificar las pérdidas menores o pérdida por accesorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una válvula Globo, el caso M10, para una T 0.3, bueno, hay más dispositivos que pueden analizar. Bueno, las tuberías simples, bueno, como por ejemplo vemos en este esquema, para este tipo de problemas, cuando hay una tubería simple, un solo material, un solo diámetro, eh, los análisis se hacen con base en la ecuación general de la energía, que es la de Bernoulli, incluyendo pérdidas y ganancias de energía. En este caso, no hay un dispositivo mecánico que agregue o retire energía del fluido, entonces esos términos desaparecen de esta ecuación. Y entonces se plantea la ecuación de Bernoulli o la ecuación general de la energía, que ya es la corrección en cuanto a las energías. Entonces se va a hacer entre dos puntos de interés, entre este punto, que es lo que impulsa el fluido, en este sentido, esta diferencia de altura, y se tiene un datum de referencia, y a partir de este punto de interés a este punto de interés de destino de la tubería, entonces se toma el punto 1 y el punto 2. Entonces el punto 1 va a tener una presión en 1, una carga de presión, una carga de velocidad, una carga de elevación, que es la altura de la superficie del fluido al nivel de referencia, ¿cierto? En el punto 2 son los mismos, carga de presión, carga de velocidad, carga de elevación, en el punto 2, y se le añade, para que la energía se conserve, entonces se le añaden esas pérdidas debido a la fricción y las pérdidas eh, debido a los accesorios que hayan, por ejemplo, una entrada, una salida, entre otros. Entonces, nosotros vemos aquí que en el punto 1, la presión, como está expuesta a la atmósfera, la presión manométrica se hace 0,
entonces se cancela. La velocidad en comparación a esta es bajita, o sea, tiende a cero en este punto, ¿sí? También se cancela. El fluido acá en este punto sale a la atmósfera, entonces queda también expuesta a la presión atmosférica, por lo tanto la presión manométrica se hace cero. También el autor Saldarriaga menciona que la velocidad en el punto 2 va disminuyendo, entonces como se va haciendo a tender menor cada vez, entonces ella va a tender a cero, esa carga de velocidad, entonces se tiene esta ecuación. Entonces Z1, que va a ser esta altura, entonces esta altura, Z1, es lo mismo que esta diferencia de nivel, ¿cierto? Entre este superficie del agua hasta el destino de la tubería. Entonces Z1 igual a H, y entonces esto va a ser igual, este Z1 que es igual a H, va a ser igual a este lado derecho, a la Z2, más HF, que es las pérdidas por fricción, más las pérdidas menores, todas las sumatorias, las pérdidas menores. Entonces esto queda, despejando H sub F, nos queda como esta ecuación. Despejando H sub F, entonces este Z2 y este H sub M que están sumándolo, pasarían a restar a H, ¿vale? Entonces queda esta ecuación obtenida a partir de la ecuación de la energía, o sea, general de la energía. Ahora, en este punto, también se puede simplificar aún más, o teniendo en cuenta que entre los dos puntos de interés, este es el punto de interés 1 y este es el punto de interés 2, en los problemas de hidráulica y mecánica de fluidos, entonces básicamente entre los dos puntos de interés uno puede colocar el nivel de referencia en el punto más bajo para evitar valores negativos. Entonces yo coloqué el punto de referencia en este punto, ¿cierto? Entonces planteamos la ecuación general de la energía, que va a ser esta. Entonces aquí vemos, hacemos lo mismo, la presión en 1 es 0, después está la atmósfera, la velocidad en 1 también es 0, la presión en 2 también es 0, sale a la atmósfera el fluido. La velocidad también tiende a ser 0, por lo tanto esta carga de velocidad va a tender a ser 0. Z1 menos Z2, si nosotros despejamos Z2 acá, restar a Z1, entonces Z1 menos Z2, entonces va a ser Z1, a Z1 le restamos Z2, básicamente va a ser H, Z1 menos Z2, esta altura va a ser la diferencia de nivel entre Z1 y Z2 es H, que es lo que vemos aquí, y esto va a ser igual a H sub F más sumatoria de pérdidas menores. Aquí puedo despejar el H sub F, entonces este sumatoria de pérdidas menores que está sumando lo pasaría a restar a H, como vemos aquí. ¿Sí? Entonces esto también nos queda más simplificado, ¿sí? Dependiendo de cómo yo coloque el nivel de referencia, ¿cierto? Entonces los niveles de referencia usualmente se recomiendan que se coloquen en el punto más bajo entre los dos de interés que se están analizando. Pues listo. En las tuberías simples hay dos ecuaciones en las cuales se basa el autor Saldarriaga, esta ecuación de Colebrook-White para hallar F, ya ustedes la han visto en sus cursos de mecánica de fluidos. Entonces, este es el factor de fricción, caso S es la rugosidad, D es el diámetro, Reynolds, ¿cierto? Esta es la ecuación de Colebrook-White, y la combinación entre Colebrook-White y Darcy-Weisbach da lugar a esta ecuación, donde la velocidad va a ser igual a menos 2 por la raíz de 2, por la gravedad, por el diámetro, por las pérdidas de presión, sobre la raíz de la longitud de la tubería, por el logaritmo base 10 del coeficiente de rugosidad. Este es el diámetro, viscosidad cinemática, la longitud, diámetro, gravedad, diámetro, pérdidas por fricción. Entonces, con base a esta ecuación, que es la combinación entre Colebrook-White, Darcy-Weisbach, esto, en esta se basa el autor en las que se pueden resolver los problemas
relacionados con las tuberías simples. Inclusive con problemas aún de tuberías más avanzadas como las en serie, las en paralelo, también se puede emplear esta. Obviamente aquellos problemas van a ser más complejos, ¿sí? Entonces esta ecuación permite la solución de 4 tipos de problemas. El primer problema, que es el problema tipo 1, es la comprobación de diseño, que básicamente es el cálculo del caudal que está pasando por esa tubería simple. El segundo tipo de problema es el cálculo de la potencia requerida. Básicamente esa potencia requerida puede ser la diferencia de nivel entre la superficie del agua y el destino a la cual ésta va a transportarse o conducirse, o también la potencia que requiere una bomba, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa potencia requerida por la bomba? El tercer tipo de problema es el diseño de la tubería en sí. Entonces, básicamente en eso es determinar el diámetro de la tubería. ¿Cuánto sería el diámetro para el diámetro óptimo que permita conducir el caudal deseado? Y por último, este tipo de problema es la calibración de la tubería, que básicamente consiste en encontrar rugosidades de la tubería que permitan calibrarlas, y esto se da en sistemas complejos como la red de agua potable, y se conocen muchos parámetros hidráulicos, pero no se desconoce la rugosidad. Entonces, a partir de una serie de mediciones en campo, se determina esa rugosidad. Una nota, algo muy importante, es que en el diseño se deben utilizar los diámetros internos, ¿sí? No se debe trabajar con los diámetros nominales. Los diámetros nominales, por ejemplo, 20 pulgadas, entonces no va a 20 pulgadas, es el diámetro nominal. Vamos al diámetro interno, que eso lo suministra cada fabricante de la tubería, y con eso se hacen los cálculos hidráulicos. Algunas variables involucradas en los problemas de ductos de tuberías. Entonces, básicamente hay 5 tipos de datos. La primera son las variables relacionadas con la tubería, por ejemplo, el diámetro, la longitud de la tubería, rugosidad absoluta de la tubería. Las variables relacionadas con el fluido, básicamente son las propiedades del fluido a determinada temperatura, como por ejemplo densidad, viscosidad dinámica. Con estas dos, densidad y viscosidad dinámica, puede estimarse la viscosidad cinemática con la relación. Recuerden las propiedades de los fluidos en mecánica de fluidos. Hay unas variables relacionadas con el esquema del sistema. Entonces, por ejemplo, pueden ser variables como el coeficiente de pérdidas menores de todos los accesorios, como las válvulas, entrada, salida, todos esos coeficientes tienen se clasifican dentro de estas variables. También hay variables relacionadas con la energía impulsora del fluido. Por ejemplo, puede haber una altura entre un embalse y la salida de la tubería, una H, una diferencia de altura, o una potencia de la bomba. Y otras variables pueden ser la aceleración de la gravedad, caudal, velocidad promedio, entre otras. Entonces, en esta tabla, creo que ya se les había mostrado, hay valores de, pues, rugosidades para distintos materiales de tubería. Por ejemplo, vidrio tiene su rugosidad absoluta, K sub S, el acero, ¿cierto? Varios materiales de tubería que se deben utilizar para los cálculos hidráulicos. Esta tabla ya se la había mostrado, que era de las pérdidas, los coeficientes de los accesorios. Listo, el primer problema de los 4 que se mencionaron, vamos a analizar los primeros 3, que son, vamos a abordar la comprobación de diseño de tuberías. En este tipo de problemas ya hay una tubería existente en ese sistema de tubería simple. Entonces, si está la tubería, ya se conoce su longitud, su diámetro, su rugosidad, también los accesorios que ésta tiene, por ejemplo, válvulas, entre otros, y por ello se va a conocer cada coeficiente de pérdidas asociado a estos accesorios. Además, se conoce la energía impulsora del fluido, que puede ser gravitacional, una diferencia de altura se conoce, o la potencia de la bomba, por ejemplo, cuando se está impulsando el agua a través de una bomba.
También se conocen las propiedades del fluido, densidad, viscosidad dinámica, ¿sí? Entonces las variables desconocidas se resumen aquí: diámetro, rugosidad, diferencia de altura o potencia de la bomba, el coeficiente global de pérdidas menores, la densidad, la viscosidad, la gravedad, la longitud, y la incógnita en este tipo de problemas es el caudal o velocidad. Este es el típico problema de las redes de distribución de agua potable o de riego. Entonces, en estos problemas, lo que se hace es que se predimensionan los diámetros requeridos para esos sistemas y se comprueba si cumplen o no con las restricciones hidráulicas de caudal y presión en los nodos. Entonces, ya se han mencionado las variables conocidas, la incógnita, que en este tipo de problemas de comprobación de diseño es principalmente el caudal, o es el caudal. Este es el diagrama propuesto por Saldarriaga, ¿sí? Entonces, este es un diagrama de flujo. Todos los problemas él los esquematiza, ¿sí?, en un algoritmo. Entonces, primero se inicia, se leen ciertas variables: diámetro, todo lo conocido, la altura, los coeficientes, la coeficiente global de pérdidas. Para la primera iteración se supone un HF, una pérdida en la iteración 1, que es la diferencia entre el depósito y la tubería de destino, y el Z2. Entonces sería la primera iteración. Luego se calcula la relación de rugosidad sobre diámetro. Luego en esa primera iteración se calcula la velocidad con la ecuación de Coley-Darcy-Weisbach. Luego se calcula la pérdida por fricción en la siguiente iteración con la ecuación 2.1. Luego se verifica si esa pérdida por fricción asumida en el paso 1 es igual a la iteración siguiente, o tienden esa diferencia a ser menor a un error que nosotros fijamos, puede ser un error de 1%. Si es sí, calculamos caudal por velocidad, y si es no, seguimos a la siguiente iteración. Eso lo vamos a ver ahora en Excel, cómo se resuelve. Entonces, este es el ejemplo 2.1 del libro Saldarriaga. Entonces, acá el enunciado es el siguiente: se desea calcular el caudal de agua que puede ser movido a través de una tubería de PVC de 300 milímetros de diámetro nominal y 730 de longitud, que conecta dos tanques de abastecimiento de agua potable con una diferencia de nivel de 43.5 metros. El diámetro real de la tubería es 293 milímetros. Su rugosidad absoluta es 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Todos los accesorios que forman parte del sistema, incluyendo esta entrada, esta salida, implican un coeficiente de pérdidas menores. Todos los coeficientes de todos los accesorios, o sea, sumatoria a 11.8. El agua a 20 grados tiene estas propiedades: una densidad de 998.2 kilogramos metros cúbicos, esta viscosidad cinemática 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, y esta viscosidad dinámica. Entonces, en este esquema, bueno, son dos depósitos, acá dice uno, entonces acá estaría el otro. Entonces hay una diferencia de altura entre este depósito y este depósito de 43.5 metros. Yo coloco, bueno, las propiedades de la tubería. Acá están la rugosidad, la longitud de 730, obviamente el caudal, la fuerza impulsora en este caso es gravitacional, es a partir de esta diferencia de altura de 43.5 metros, el caudal hace este sentido. El coeficiente global de pérdidas, el Z2 es igual a 0 porque yo fijé el nivel de referencia en ese punto más bajo. Entonces en este caso hacemos lo mismo: esta presión tiende a 0, esta velocidad 0, como ya hemos visto en el punto 1. En el punto 2, el fluido sale del sistema, queda expuesto a la atmósfera, la presión es 0. La velocidad en este punto tiende a reducir, que esta carga de velocidad va a tender a 0, ¿sí? Entonces, Z1 menos Z2 va a ser esta diferencia de altura, ¿cierto? Z1, esta altura menos esta altura, es igual a H, ¿cierto? Esta diferencia de nivel. Y esto va a ser igual a HF más
o pérdida por fricción más las pérdidas menores, toda la sumatoria de pérdidas. Y despejando H sub F se tiene esta ecuación que ya hemos visto. ¿Sí? Listo. Para este problema nosotros ya deducimos esta ecuación, ¿cierto? Aplicando la ecuación general de la energía. Entonces esto va a ser la diferencia de altura, que es 43.5 metros. Esta sumatoria de casos del coeficiente global de pérdidas menores, en este caso es 11.8, que es suministrado por el ejercicio, ¿cierto? Entonces acá vemos esta ecuación. Entonces, como la velocidad es igual al caudal sobre área, entonces velocidad al cuadrado va a ser caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. Esto es lo mismo que al cuadrado. Luego, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces este sería el área. Y ese área está elevado obviamente al cuadrado, como vemos aquí. Entonces, de esta ecuación de H sub F, pérdidas por fricción, se puede reemplazar el valor de H sub F aquí, ¿cierto? Y también aquí, donde H sub F se coloca todo este término, ¿sí? Y eso me va a dar lugar a la ecuación que les mostraré a continuación. Ahí está. Entonces, la gravedad 9.81, el diámetro 0.93 metros, la longitud, todo se conoce, toda esta ecuación se conoce, diámetro, gravedad, la longitud, la relación del diámetro sobre la rugosidad, la viscosidad cinemática. Lo que no se conoce es las pérdidas por fricción, y esas pérdidas por fricción están en función del caudal. Como vemos aquí, este sería la pérdida por fricción que nosotros habíamos encontrado o habíamos despejado de la ecuación con los datos suministrados por el ejercicio. Esta H sub F es la que se reemplaza en esta ecuación. Entonces, de esa forma, toda esa ecuación me va a quedar en función del caudal. Entonces, el caudal es la única incógnita y lo que hay que hacer es iterando. Pueden probar iterando con este método o iterando la velocidad y con eso la pueden solucionar. Pero ahora vamos a explicarle, básicamente es el método o el algoritmo propuesto por Saldarriaga, ¿cierto? Entonces, para este problema tenemos que el H sub F es este, ¿sí? Y estos son todos los datos suministrados por el problema. Entonces, el K sub S, la longitud, el diámetro, la diferencia de altura. Entonces, vamos a aplicar ese diagrama de flujo y vamos a resolverlo en Excel. En Excel vamos a resolver ese diagrama de flujo. Entonces, tenemos los datos, densidad, viscosidad cinemática, coeficiente rugosidad, diámetro, gravedad, longitud, coeficiente global de pérdidas menores, la diferencia de altura, el Z2. Entonces, con estas ecuaciones vamos a aplicar entonces ese diagrama de flujo. Entonces, el H, este es H, diferencia de altura. La diferencia de altura entre los dos depósitos es 43.5, lo fijamos. El K sub S sobre D, entonces va a ser rugosidad, la fijamos, sobre el diámetro, también lo fijamos, son constantes. El H sub F se calcula con esta ecuación, entonces va a ser H menos Z2, pero Z2 en nuestro caso era 0, porque tomamos el punto 2 como el nivel de referencia, entonces Z2 es 0. Entonces, el H sub F va a ser igual en la primera iteración a esa diferencia de altura. La velocidad la vamos a calcular con esta ecuación. Entonces, la velocidad va a ser menos 2 por la raíz de 2 por la gravedad, 2 por la gravedad la fijamos porque es constante, el diámetro interno también lo fijamos,
las pérdidas por fricción, va haciendo esto. Entonces, sobre esto, raíz sobre raíz, como si estuvieran todos en una misma raíz. Entonces, la longitud, que es la raíz de esa longitud, la longitud es constante, esa tubería, se fija. Luego esto va a estar multiplicado por logaritmo base 10 de K sub S sobre D sobre 3.7 sobre 3.7, pero como K sub S sobre D, ya lo calculé en este paso, sería este valor, sobre 3.7 sobre 3.7 más 2.51 que multiplica a la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática la fijamos por la raíz de la longitud. La raíz de esa longitud la fijamos. Ahora dividimos sobre el diámetro. El diámetro también lo fijamos por la raíz de 2 por la gravedad. La gravedad la fijamos por el diámetro. El diámetro también es constante. Por h sub f. Entonces cerramos los paréntesis. Ahora calculamos las pérdidas menores. Las pérdidas menores con esta ecuación va a ser el coeficiente global de pérdidas menores, que en este caso es 11.8, ese es fijo, es constante, por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad la fijamos. Y este HF, o sea, el H sub F de la iteración siguiente va a ser calcular con esta ecuación. Entonces, como el Z es 0, entonces va a ser simplemente la diferencia entre H, diferencia de alturas, menos estas pérdidas menores. O arrastramos estas dos primeras columnas. Este va a ser igual, entonces, la ecuación siguiente va a ser igual a esto. Esto acá lo arrastramos. Luego tomamos todo y arrastramos. Entonces vemos que cuando dejo de iterar, cuando este h sub f con este h sub f de la iteración siguiente, la diferencia sea muy bajita. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre este y este es un valor que tiende a ser, ahí yo termino las iteraciones. Entonces, esta es la ecuación, esta es la tabla que nosotros, que les presento en la diapositiva. Entonces, básicamente, es aquí donde las iteraciones pueden dar finalizadas. Entonces, de aquí nosotros podemos leer que el h sub f va a ser entonces 3.57. La velocidad va a ser 4.64 aproximadamente. Las pérdidas menores van a ser 12.92 metros. Yo puedo calcular, por ejemplo, despejando f, o sea, si ya tengo h sub f, tengo la velocidad, tengo la gravedad, tengo el diámetro y la longitud, yo puedo despejar f. Entonces, despejándolo, yo tengo que el f, despejando y reemplazando, f es igual a 0.011, pero en este caso no es de interés ese valor. Lo que es de interés es el cálculo del caudal que está llegando al depósito, al otro depósito. Entonces, el caudal es velocidad por área, ya la velocidad es 4.64 metros por segundo, ¿cierto? Que es leída de la tabla, básicamente esta. Y el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, pi por el diámetro interno, que es 0.293 elevado al cuadrado sobre 4. Y todo esto está en metros por segundo y esto me va a quedar en metros cuadrados. Entonces el caudal es, en metros cúbicos es 0.312 metros cúbicos por segundo y multiplicado por 1000 me da 312 litros por segundo. Entonces es el caudal que está pasando por ese sistema. Y ahí hemos concluido el ejercicio.
en esta ecuación, en esta diapositiva están las ecuaciones que se mostraron en Excel para resolver el problema y el diagrama de flujo. Entonces, eso es lo que le quería compartir en esta sesión. Ahora, las preguntas que ustedes tengan